que para los franciscanos, vuelvo a hacer mucho énfasis en eso porque así nace esta iglesia, para los franciscanos la distancia donde juzgaron a Jesús y el monte de el Calvario, donde es la crucifixión, que por eso toma la iglesia este nombre de la iglesia del Calvario, o sea, la vida dolorosa, que es muy parecida pues en cierta forma a la vida de la Vía Crucis. Tiene un recorrido de 1322 pasos, que es el recorrido que tiene del templo de San Francisco el Grande hasta un sitio que no sabían cuál era, hasta este sitio, y por eso hacen la iglesia del Calvario en ese sitio, precisamente para que representara la distancia exacta donde juzgaron a Jesús del monte del Calvario, donde hacen la crucifixión, y que tiene una distancia, como estamos diciendo, desde el comienzo hasta el fin de 1322 pasos. Ahora, otra cosa también muy interesante, recuerde que esta iglesia está asociada al hermano Pedro también, porque el hermano Pedro trabajó aquí como sacristán, y trabajó más o menos desde el año 1652, más o menos como sacristán. Ahí hay un árbol que él sembra, que es un árbol que se llama el árbol de esquizúchil, que es este que estamos observando nosotros, y que fue un árbol plantado por el hermano Pedro. Ese árbol bota unas florecitas como esto, y que la gente muchas veces se las come o hace hace remedios con ellas, pues las masura, por decir alguna cosa, no sé si es la palabra correcta, y con eso se las toma porque las consideran sagradas, las consideran curativas. Este es el árbol que estábamos diciendo de esquizúchil, y que fue sembrado supuestamente el 19 de marzo de 1657 por el hermano Pedro, sembrado el 19 de marzo de 1657. El mismo árbol que estoy mostrando aquí es este mismo, y lo quería mostrar con esta perspectiva mejor, porque aunque no me gusta mucho la foto, pero sí quería mostrarlo con la perspectiva para que vieran que la ermita de Santo Calvario es la que se encuentra aquí al fondo, y el árbol queda a las afueras, pues queda en un jardín que tienen ellos ahí, y este es el famoso árbol que estamos diciendo de esquizúchil, sembrado por el hermano Pedro. Miremoslo aquí se ve mucho mejor el árbol de esquizúchil, que fue sembrado el 19 de marzo de 1657 por el hermano Pedro de San José de Betancourt. Siempre he tenido problemas con el de Betancourt aquí, porque él no debe ser de Betancourt, pero bueno, igual después en otro video explicaremos por qué el hermano Pedro no debe. Lo siembra él, y recuerde que para las personas de Guatemala él es el primer santo de Guatemala, es el primer santo de Centroamérica, entonces tiene una gran relevancia el hermano Pedro, y por eso hay que hacerle mucho énfasis que ahí en esa iglesia trabajó el hermano Pedro, y que también en esa iglesia él sembró este árbol, que es el árbol de esquizúchil. Bueno, voy a hablar un poquitico ahorita del árbol de esquizúchil. Este árbol de esquizúchil, recuerda que para hablar del árbol de este árbol de esquizúchil, hay varios árboles de esquizúchil que son relativamente interesantes. Cuando hablamos de este árbol tiene gran importancia en la ciudad de Guatemala, más que la ciudad de Guatemala, en el país hay una ciudad de Guatemala que es la capital de la República de Guatemala, pero de la ciudad antigua, que está muy asociada a la ciudad antigua con un santo que es el Santo Pedro, que fue la persona que le dio gran importancia a este árbol, que es el árbol de esquizúchil. Este árbol en particular fue sembrado el 19 de marzo de 1657 por el hermano Pedro. Ahora, ¿dónde está sembrado? Está sembrado en una parte donde él trabajó y ayudó a hacer la iglesia que se llama la iglesia del Santo Calvario. Esta es la entrada a la iglesia del Santo Calvario. Recuerde que esa iglesia del Santo Calvario hay una serie de capillas, pues, que llaman la Vía Crucis, una serie de capillas que inician en la iglesia de San Francisco. Repito, inician en la iglesia de San Francisco. Recuerde que el hermano Pedro era franciscano de la iglesia de San Francisco, y termina en la iglesia del Calvario, que es la que estamos viendo a nosotros ahora. Más que la iglesia, lo que estamos viendo ahora es la entrada a esa iglesia, y que fueron construidas, esas capillas fueron construidas en el año 1651. En la Alameda del Calvario, en esa Alameda, se ha dicho de paso, se encuentra una fuente que es muy interesante, que es esta fuente. Pero lo importante aquí es hablar de ese árbol, que es el árbol de esquizúchil. Ese árbol de esquizúchil, hay varios árboles de esquizúchil sembrados. Uno está sembrado donde el hermano Pedro trabajó, que es aquí, que recuerde que él trabajó en esta iglesia, que es la iglesia del Santo Calvario, y él trabajó aquí como sacristán. Él trabajó desde 1652. El hermano Pedro está muy asociado
está muy asociado a Guatemala, muy asociado a Antigua y muy asociado a dos festividades religiosas. Una festividad religiosa es el nacimiento de Jesús, porque le hizo mucho énfasis al nacimiento de Jesús, y también le hizo mucho énfasis en Antigua a todo lo que es la Vía Dolorosa, a esta parte de aquí. Entonces resulta que ese árbol, que es el esquisuchi, también está muy relacionado con esta parte de aquí, que es con la Vía Dolorosa, por decirlo de alguna manera. Y recuerde que en esta estación, aquí donde estaba la iglesia del Calvario, donde termina la última estación de la Vía Dolorosa, por eso le dicen el Calvario, porque ahí está, supuestamente ahí es donde entierran a Jesús, que es la última estación, y que está en el altar mayor. Aquí hay un árbol que él sembró, que es el árbol, porque él estuvo ahí de sacristán, el árbol de esquisuchi, y lo siembra allí en esta parte donde él trabajó. Y ese árbol es el que hemos mostrado nosotros ahora, es este árbol que fue sembrado en 1657. Recuerde que él fue sacristán aquí desde 1652. Entonces, de los árboles de esquisuchi muy importantes que hay, prácticamente está este, que es donde él trabajó y donde termina uno de los esfuerzos que él hizo, porque recuerde que él hizo mucho esfuerzo para acrecentar énfasis a lo que es la natividad de Jesús, o sea, con el Belén, y también a la parte que era concerniente a la Vía Dolorosa, o la vía Dolorosa, o el Vía Crucis. Y entonces aquí donde termina el Vía Crucis, él sembró este árbol, que es el árbol de esquisuchi. Pero él también sembró otro árbol, no, hay otro árbol también de esquisuchi, que aunque no lo sembró él, también tiene gran importancia, y le voy a mostrar cuál es. De aquí, recuerde que la Vía Dolorosa, o sea, para los franciscanos, supuestamente el templo de Calvario está a 1322 pasos de este templo, que es el templo de San Francisco de Asís. Este es el templo de San Francisco de Asís, que se ve por uno de los lados, y aquí está enterrado, en este templo de San Francisco de Asís está enterrado el hermano Pedro. Y este árbol de aquí es el árbol que está entrado en la entrada de la tumba del hermano Pedro en Antigua Guatemala. Aquí está enterrado. O sea, esta es la iglesia de San Francisco, y en la iglesia de San Francisco recuerde que está enterrado el hermano Pedro, y entonces ellos sembraron otro árbol donde está enterrado el hermano Pedro, que es este árbol de esquisuchi. Este no lo sembró el hermano Pedro, es sembrado por otras personas, y por aquí se entra la tumba, del hermano Pedro. Por aquí hemos dicho, desde acá se entra la tumba del hermano Pedro. Entonces ahí está enterrado. O sea, hay un esquisuchi desde donde comienza la Vía Dolorosa, y otro donde termina la Vía Dolorosa, o donde termina el Vía Crucis, que es este que comienza, recuerde, la Vía Dolorosa comienza en la iglesia de San Francisco, que es la que estamos mostrando acá, que es esta de color blanco, y termina en la iglesia del Calvario, que es este de aquí, y este sí fue sembrado por el hermano Pedro. O sea, él hace todo lo que es las estaciones, por decirlo algo. Comienza, hay un árbol sembrado en la primera estación, que es en la iglesia de San Francisco, donde está enterrado el hermano Pedro, que no fue sembrado por él. El de la iglesia de San Francisco no fue sembrado por él, y termina las estaciones aquí en la iglesia del Calvario, y ahí en la iglesia del Calvario está el otro árbol, que es de mucho más importancia, diría yo, porque se fue directamente sembrado por el hermano Pedro el 19 de marzo de 1657. La tumba del hermano Pedro, que está en la iglesia de San Francisco, y que está muy cerquita del árbol que estábamos diciendo ahora, que es este que estamos mostrando ahora aquí. Este árbol está muy cerquita de la tumba, está pegado, prácticamente está afuera de la iglesia. Él está enterrado dentro de la iglesia, pero está a muy pocos pasos. Este no fue sembrado por el hermano Pedro, repito. Está en la tumba donde está enterrado el hermano Pedro, en la misma iglesia de San Francisco. Recuerda que el hermano Pedro murió el 25 de abril de 1667 a la edad de 41 años. Y sus restos, que están aquí, se encuentran en esta iglesia, que es la iglesia de San Francisco en Antigua Guatemala. A las flores de este árbol se le atribuyen milagros de muchas personas, entonces por eso lo utilizan muchos a florecitas, y la utilizan para curarse supuestamente de muchas enfermedades. Yo repito, donde está enterrado el hermano Pedro no fue sembrado por él, pero tiene mucha relevancia porque ahí comienzan las estaciones. Y donde terminan las estaciones, que es aquí, donde terminan las estaciones, que ese sí fue sembrado, que es en la iglesia del Calvario, ese sí fue sembrado por el hermano Pedro. Cuando se ve la iglesia de la iglesia del Santo Calvario. Recuerde que este árbol relativamente es un árbol que puede llegar a tener una gran longevidad. Inclusive este que estamos viendo nosotros tiene más de 300 años. Este árbol fue sembrado en el jardín del Calvario. Este fue sembrado en el jardín del Calvario.
en Antigua Guatemala, como estamos diciendo, y sus flores y sus hojas se le atribuyen efectos curativos de diversas dolencias, por lo cual los visitantes prácticamente cuando caen las hojas, las flores sobre todo, las recogen inmediatamente para tomárselas o hacer una especie de jugo para tomárselas porque dan poderes curativos. Ahora se han tratado de sembrar en varias partes esquisuchis haciendo relación a la vida y la historia del hermano Pedro. Recuerde que hay 24 árboles relativamente sembrados en Antigua, tal vez un poco más, y están en sitios relacionados con la historia del hermano Pedro, y hay tres, más exactamente hay tres en la iglesia de San Francisco el Grande, y en la ermita del Calvario solamente uno, que fue el único que fue sembrado por el hermano Pedro, al menos que tiene claridad que es el único que ha sido sembrado por el hermano Pedro. Así nos despedimos de este árbol maravilloso, en el sentido que tiene que ver mucho con este gran personaje, este santo, el primer santo de Guatemala, el primer santo de Centroamérica y el primer santo de las Islas Canarias, el hermano Pedro, y su árbol el esquisuchi. Hoy del esquisuchi, el que estamos mostrando del Santo Calvario, de la iglesia del Santo del Calvario, mañana de cualquier lugar.